terminé llorando con Hola, Kiela. Susana. Kiela. Sí, ¿no? Es triste. Ah, Pero es linda, va, no sé. ¿Les gustó? Laura, la hubiera mandado a terapia. Ahora vamos a hablar un poco de esto, pero sí, pobre mujer. Sí, Bueno, ahí está. pobre mujer La voy a realmente. silenciar a Susana porque está lejos. Ahí está. Y Sí. arranco mientras. Va, ¿está por ahí Susana? ¿Me avisan? No. No, no la veo. Ahí está de costadito. No se la ve, pero está ahí. Está como de costadito, ahí está. Ahora sí, sí, Ahora la vemos, Ahí sí. está. sí. Ahora que cierro el micrófono. Eh, bueno, entonces, ¿qué les pareció? Así en general, ¿les gustó o no les gustó? Más allá de que por ahí sí tendría que haber ido a terapia, Kiela. Sí, pero escribe lindo. Escribe, sí. A mí me Escribe gustó bien. mucho. Sí. La novela igual es de Elena Poniatowska, ahora lo vemos, pero Ajá. ahí avanzamos. Sí, sí. Hoy ¿Es Ricardo, una novela? ahí Qué abajo, linda. ahí arranco. ¿Debe estar en algún libro de cuentos, Laura? Eh, Poniatowska. Mira, la realidad es que se ha publicado solo, pero acá no sé cómo se consigue. Porque, No, Fito fue a Parque Rivadavia, sí, le dijeron de quién era y todo y cómo era, pero no la consiguió. Y preguntó si estaba adentro de algún libro de cuentos y se fijaron y no la encontraron en ninguno. a mí me parece que no, yo entiendo que se ha publicado así solo, pero acá no sé si se consigue en papel. Eh, Ella es Elena Poniatowska, es francesa, nació en Francia, pero es mexicana. Eh, es Ah, mira. escritora, es periodista, está viva todavía. Su gran texto, porque ella es periodista. ¿Me escuchan bien ustedes a mí? Sí, sí. Joya. Yo sí. Sí. Ella ha escrito, este texto que leímos es ficción, ahora lo vamos a ver, pero digo, no son las cartas verdaderas de Kiela, son una ficción que escribió ella. Ah, El texto más conocido de ella es La noche de Tlatelolco, que es la masacre esta que pasó en Tlatelolco, en México, con los estudiantes. Y ella lo que hace es lo que hizo es recuperar muchos testimonios de historia oral. Incluso tiene, yo no lo puse, ella tiene muchísimos libros, tiene libros con entrevistas, no sé, a científicos y demás, pero de la entrevista arma un libro. Digamos, hay un trabajo de escritura mucho más fuerte que sea solo una entrevista. Ella es muy famosa por La noche de Tlatelolco, que también hay películas y demás, con la recopilación de estos testimonios. Pero, de hecho, en este libro que leímos hoy, que ahora charlamos por qué le digo novela, pero también hay un trabajo de reconstrucción de un personaje histórico. Ella usa mucho esto de basarse en, digamos, hechos reales para construir textos. Eh, Esto que marqué acá, hay una marcada orientación social y política en sus textos. De hecho, en este texto también hay algo de eso, que ahora lo vamos a charlar un poco, porque primero hay una reivindicación de una figura como la de Kiela, de Angelina Beloff, que es una figura que había quedado muy al margen, y al mismo tiempo que está un poco ahí introduciendo una crítica a un gran personaje de la Revolución Mexicana como es Diego Rivera. Digo, ahí ella se está un poco metiendo con un pope de la cultura mexicana, ¿sí? Entonces ahí también, acá también vemos algo de cómo se mete ahí, cómo el texto tiene algún tipo de mensaje que va más allá de lo que leemos. Y bueno, acá les marqué que entre los premios que ha ganado, ganó el Cervantes, pero es, ¿sí? Así que nada, les traje acá dos tapas diferentes del texto, ¿sí? Eh, que son ediciones mexicanas, repito. Yo no creo que esto se consiga acá en papel, capaz que hay que encargarlo y es medio difícil. Pero en ambos casos, si ven, esto es una pintura de Diego, de Angelina. eh, y esta es Angelina, una pintura de Angelina. ¿Sí?
A ver si lo puse. Acá se ve un poco mejor la pintura, sí. como el boceto. Después les voy a mostrar también algunas otras obras de ella, porque también aparece en el texto un poco la figura de Angelina, no solo como esta mujer abandonada, si quieren, y demás, sino también como artista, porque ella era artista y era una vertiente importante de lo que ella era, ¿no? Entonces va. Acá es un poco para contarles cómo nace este texto, ¿sí? Porque Elena Poniatowska le encargaron que escriba el prólogo a la edición de unas novelas de la segunda esposa de Diego Rivera, que es Guadalupe Marín, que es la segunda esposa. Y al preparar este prólogo de estas novelas de esta mujer, ella se entera, o conoce, mejor dicho, la figura de Angelina Beloff, que fue la primera mujer de Diego. Y un poco para documentarse, accede a lo que es la biografía. A ver, esperen, a alguien el micrófono le hace mucho ruido, a ver, para. No, ahí mejoró un poco. Mami, te silencié, cualquier cosa te silencias. Y para documentarse un poco más o para conocer un poco más de la figura de Angelina, ella va a lo que es la biografía, vamos a decirle, la historia oficial, la biografía oficial de Diego Rivera, que la escribe este hombre, Bertram Wolf, que era amigo de Diego. Digamos, por eso digo oficial. Es la historia que Diego quiere que se cuente. Y si bien en esta biografía hay muy poco, digamos, de Angelina, porque es como la etapa de París de Diego Rivera, y es como una etapa que de Diego Rivera se ha dejado un poco de lado, porque al ser una gran figura de lo que es la Revolución Mexicana, digo, el muralismo lo que hace es eso, poner en el centro a la revolución y demás. Diego Rivera se convierte en la figura, en lo que es la pintura, y la etapa de París, que era una etapa muy común en los artistas de fines del siglo XIX, principios del XX, el viaje a París donde se formaban, ahí conoce la figura de Angelina Belioff. Y a partir de esto, a partir de una carta real de la autora, que es la última de todas las cartas que leyeron, la última es la única carta real de ella, de Angelina. A partir de esa carta, ella decide escribir todas las cartas como anteriores, digamos, a esa, tomando un poco la voz de Angelina en esa carta, ¿se entiende? Digo, hay una carta real y a partir de esa carta ella se le dispara a escribir cómo fue esta historia, para también contar un poco cómo es la historia de Angelina, porque en estas cartas, más allá de este intercambio unilateral, si se quiere, con Diego, se va contando un poco qué es lo que le pasó a Angelina, no solo en estos años, sino su historia más general, digo, de cómo llegó de Rusia a París, por qué viajó y demás, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bueno, esta es Angelina. Sí, además, si uno analiza las cartas, la última carta es distinta, la forma de escribirla, digo. No, y también es como la carta del adiós, digamos. ¿sí? Claro, como... sí, sin dar tanta lástima como en todas las demás, ¿no? Claro, sí, digo, es como, bueno, es el punto final. Incluso la partecita de después se las puse, qué pasa después cuando ella sí va a México. Porque ella eventualmente sí viaja a México y nunca más tiene, digamos, contacto, diálogo ni nada con Diego Rivera, incluso cuando se lo cruza. Que bueno, es un poco chocante. Él la ignora. Él la ignora. Sí. Entonces, esto que leímos para esta vez es una novela epistolar. Le podemos decir que es una novela porque hay un desarrollo muy grande de la historia. ¿sí? Más allá de que esté escrita en prosa o en qué esté escrita, el personaje de Angelina sufre un cambio grande entre todas estas cartas. Digo, tenemos esas primeras cartas donde todavía ella tiene una postura y espera algo, y el personaje Angelina, digamos, el yo Angelina,
va teniendo todo un desarrollo en sus sentimientos y demás, en su postura, hasta esa última carta donde ya no espera nada. Claro, digamos. como va creciendo el personaje de ella o la personalidad y se va sintiendo más firme como para también ella desprenderse de él, ¿no? Claro. Y es epistolar básicamente porque está basada en epístolas. Hay muchas novelas que se basan en cartas, no sé, bueno, quizás es algo que se dejó usar mucho, pero era algo más que estaba más visto en novelas, no sé, del siglo XVIII, en el siglo XIX. Un poco la novela, como la conocemos, nace en algunos textos que toman este formato de intercambio de cartas. O incluso de diarios, que sería otra opción. El diario íntimo también como un género. Son géneros que se consideran como menores, pero que adquieren estas formas. Y hay algo también que yo no puse acá, pero que es importante marcar, que la epístola, digamos, la carta, estos géneros menores como la carta, como el diario íntimo, solían estar mucho más ligados, y hablo más que nada quizás en el siglo XIX, a principios del XX. Y hablo de principios del XX porque son los momentos en los que se ubica la novela, digamos. Se escribió en el 70, pero está como ubicada en los 20, que estaban mucho más ligados a la escritura de la mujer, pensando a la escritura de la mujer como una escritura más íntima, más privada, que no llegaba a la esfera pública. Y ahí la carta es una escritora muy íntima, muy privada. Incluso si pensamos en el nombre de la novela, que es Querido Diego, te abraza Kiela, es como algo muy íntimo, muy cercano, muy humano, y ese era un tipo de texto que siempre estaba más pensado para la figura de la mujer que para la figura del hombre, ¿sí? No, esto no quiere decir que no hubiera diarios o textos o demás de hombres, pero tenía un cierto matiz femenino por lo sentimental, sobre todo, lo sentimental que permite la carta. Por otro lado, es una historia que tiene como un punto de partida y un punto final muy específico, que son 9 meses, que van del 19 de octubre de 1921 al 22 de julio de 1922. Lo de los 9 meses no parecería ser casual, si pensamos en, bueno, un poco lo que nos va contando con el problema que tiene, con el hijo que perdió a Angelina, como un poco también estas cartas nos van relatando el duelo de ella, o cómo ella va aceptando ese duelo, y al mismo tiempo que estos 9 meses son los 9 meses en los que ella, si quieren, gesta, entre comillas, su propia persona, digo, como que logra un poco ir separándose de ese ser amado al que está esperando todo el tiempo y que no le devuelve nada, ¿sí? Y, a ver si lo puse, no. Y hay algo importante que va como pregunta. En una epístola, en este caso tenemos las cartas que Angelina le escribe a Diego. Y hay un pacto de lectura que está muy previsto, que esas cartas se estima que no son para que las lea todo el mundo. Son para que solo las lea la persona a la que están dirigidas, digo. O sea, es como un pacto de lectura que está siempre implícito en cualquier carta, que si yo le escribo la carta a alguien, esa carta es para ese alguien, no es para nadie más. Y esto genera un efecto en nosotras como lectoras, como un poco de voyeurs, de espías, de que nos estamos metiendo en algo, y en algo en que no tenemos toda la historia. Yo no sé si a ustedes les genera esta sensación cuando leen o no, pero nos estamos metiendo en algo que ya está arrancado. Digo, en la primera carta se nos presenta una situación y vamos entendiendo mejor cómo se desarrollan las distintas cartas porque no tenemos toda la información, porque las cartas no son para nosotras. Y un poco eso genera, no digo algo detectivesco, pero sí que tengamos que ir incorporando información de otros lados, o al menos llenando esas lagunas nosotras. En este caso, el hecho de que sean personajes públicos, especialmente Diego, hace que sea un poco más fácil, porque todas las referencias a Diego no son totalmente explícitas, están un poco más solapadas, pero es muy fácil llenarlas porque Diego Rivera es una personalidad muy conocida. ¿Sí? Y muy fuerte, ¿no?
Claro, pero digo, ahí es como que vos tenés parte de la información, nosotros como estamos como espectadores de afuera, un poco metiéndonos como espías, pero esa información que no se nos da tan explícitamente, la podemos recuperar porque incluso podríamos saber que más o menos que estaba haciendo Diego Rivera todo este tiempo que ella le escribió cartas y él no aparecía. Y otra cosa que es importante a tener en cuenta cuando nos enfrentamos a cartas, y más que nada a este tipo de cartas, una carta entre Europa y México en los años 20 es la distancia. Estas cartas requieren distancia y ausencia. Es un diálogo siempre con alguien que no está presente y que sabemos que no nos va a contestar rápido. Que eso está, por eso también hay cierta distancia en ciertas cartas, ella pide como ciertas disculpas por no escribir o esa misma distancia y esa misma ausencia a ella le genera cierta expectativa. El micrófono de alguien hace mucho ruido. Todo de vuelta. Esa distancia y esa ausencia le genera a ella cierta expectativa de también tener una respuesta. Digo, es una comunicación muy dilatada que también es como, es algo a tener en cuenta para pensar porque ella también mantiene cierta ilusión. Más allá de que quizás, como decía Graciela, tendría que haber ido a terapia, había algo también del medio material y de lo que era posible y no, que a ella le permitía mantener esa ilusión. Y ahí la carta también es fundamental. Porque digo, esto ya se presenta como carta y ella también lo explicita en las cartas un poco esto. Por ahí le escribe Sí, cartas. pero ella en una carta dice como que él se hubiera ido solo él porque no les alcanzaba el dinero como para ir los dos. Sí. Como que supuestamente después iba a ir ella. Pero así de este modo, que ni siquiera había una comunicación, ella lo sufría más. Claro, por eso después empezó a sospechar. Claro, con el correr de las cartas se va dando cuenta. Pero incluso lo digo porque hay cartas que por ahí le escribe en días muy, muy cercanos. Y digo, bueno, son cartas que era probable que lleguen juntas incluso. Digo, no... ¿Se entiende? No había ni siquiera... Posiblemente no había ni una respuesta por carta, en el caso de que hubiera habido una respuesta. Entonces en las cartas tenemos como a dos personajes constantes, porque las cartas lo hacen así, que son nuestro yo, el que nos narra todo, que es Angelina, y ese tú, el que le escribe constantemente, que es Diego. Y entonces tenemos dos personajes que se van construyendo de dos maneras distintas. Angelina se construye a ella misma y ella a la vez va construyendo a Diego con lo que dice de Diego, con lo que nos cuenta de Diego, con lo que ha hecho Diego, pero al mismo tiempo va construyendo a Diego con todo lo que no dice de Diego, o lo va construyendo de distintas maneras. Porque por un lado, mientras Angelina es constantemente acción, Diego es la que escribe la carta, es la que dice lo que necesita, explicita su reclamo y demás, Diego es la omisión pura. Incluso cuando le manda plata, ¿cómo le manda plata? Sin una nota, sin nada. Y no se la manda a ella directamente tampoco. Pero en algún punto le mandaba a ella y ella le tenía que llevar a la otra mujer que también. Sí, pero digo eso, sin una nota ni nada, no le responde, sí. Le manda plata. Y, claro, como haciéndose cargo, ¿no? Uh-huh. Y Angelina entonces es la que todo el tiempo es la única que... ¿Estaban Susana y Graciela? Porque yo ni las veo ni nada. Yo las veo a las dos. Bueno. Sí, acá estoy. Lo que pasa es que dejé la compu acá arriba porque si no, no me anda bien. Y Graciela no, está bien, pero yo la veo como las pantallas quietas, sin moverse, entonces digo, ¿estarán? Debe ser tu internet. Graciela está silenciada. Que no sé, ¿te silenciaste a propósito, Gra? Yo me silencio y me... No, porque venía, viste, muchas voces del living, pero ahora ya cerré la puerta. Ahí está. Sí, ¿Querías decir algo? No, sí.
No, a raíz de cómo nos vemos, es como que estamos en duplicado. Las 4 estamos moviéndonos y al lado estamos los 4 quietas, no sé qué efecto es. Ay, no sé por qué. Bueno. No, Debe ser el efecto Diego. El ahí, efecto Diego. ahí ven la pantalla igual que comparto. Sí, yo la veo bien. Listo. Entonces Angelina es la que tiene todo el tiempo voz, Diego es todo el tiempo en silencio. Fíjense que no tenemos la voz de Diego en ningún momento, no solo no hay respuesta, sino que no aparece ni, por ejemplo, si le escribiera una nota cuando le mandan el dinero. Y en Angelina lo que tenemos es el discurso del amor constantemente, y si bien esto no se explicita necesariamente así, en Diego es el desamor, el abandono y no sé, todos los adjetivos que ustedes quieran agregarle a eso. Y en esta figura, en esta relación, también hay una figura o una relación en particular que se construye constantemente, que es la de la asimetría, que es un poco que va a recorrer todo lo que podamos ir charlando, y que quizás en la manera que se explicita más fuerte es en esto del dinero. Diego no le responde a ella, le manda plata, es como que se hace cargo, como decías vos, Alicia, mejor, como decías vos, pero le manda plata, no le responde, se hace cargo. Pero ahí también hay una relación muy asimétrica de quién puede tener, quién puede conseguir el dinero, quién no. Y también, de vuelta, es una relación de hombre-mujer a principios de siglo, que era muy distinto a lo que podemos pensar en cualquier otro momento. Al mismo tiempo que Angelina ahí tiene como toda una serie de cuestiones que la trauman, si quieren, que no solo tienen que ver con Diego y con su relación con Diego, sino con la maternidad o ella como artista, ¿sí? Que son como cosas un poco claves. Pero lo que podemos pensar un poco que va trabajando la novela es el proceso de aceptación de Angelina, de aceptar que Diego se fue, pero no es que no la llevó porque no tenía plata, que la abandonó. Un poco lo que vamos viendo es ese proceso y cómo en ese proceso ella también va un poco elaborando otras cuestiones de ella misma. Por ejemplo, su posición como artista. Porque ella habla en las cartas de los grabados, pero ella tuvo toda una carrera como pintora posteriormente en México. Ahora después les voy a mostrar algunas cosas. Pero digo, ella es una artista, fue una pintora y se dedicó a eso. Pero un poco esta relación con Diego también a ella la opacaba. Claro, yo ahí en las cualidades de ella, digamos, agregaría la sumisión, ¿no? Porque ella, a pesar de estar sola, de que él se ha ido, sigue siendo sumisa a él. Sí. Sí, es muy sumisa y muy pasiva, porque está todo el tiempo esperando algo de él. Ella, lo que él necesita, incluso hablo cuando las anécdotas que cuenta de Diego antes, ella está todo el tiempo esperando, pasiva, sufriendo, no importa, pero digo, está siempre, hace lo que necesita Diego que se haga. Incluso con las historias del hijo y demás. Y un poco para pensar, ustedes acoten lo que quieran, un poco para ir pensando cómo todo lo que va pasando en el texto, traje algunas citas de un libro que no sé si se va a ver en cámara. A ver, porque yo no veo las cámaras. A ver si ahí se ve. Bueno, no se ve bien. Pero es este libro, a ver que lo puse acá. Es este libro que se llama Fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes, que es un filósofo. Ahí se ve. Que es un filósofo francés, que lo que hace es ir definiendo algunas cosas, algunas situaciones, palabras que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con el discurso amoroso, desde querer estar con alguien hasta la separación, el dolor y demás. Y yo elegí algunas palabritas para que vayamos charlando y pensando un poco en la figura de Angelina, en su postura, en esta
sumisión, en este sufrimiento y demás, y todo lo que le va pasando a ella. Y hay algo que tiene que ver con la espera, porque algo que hace Angelina, quizás ya en la carta final no, pero en todas las anteriores sí, es esperar algo, ¿sí? Y define Barthes: tumulto de angustia suscitado por la espera del ser amado, sometida a la posibilidad de pequeños retrasos. Este tumulto de angustia es todo lo que ella va un poco transitando. No sé cómo lo caracterizarían ustedes, pero, a ver, ella constantemente le va como, no sé si es reclamando, pero va haciendo explícita toda la angustia que ella tiene. Dice, por ejemplo, siento que también yo podría borrarme con facilidad. Ella se siente despojada, no solo está sola, sino que se siente despojada sin él y que ella no es nada, ¿sí? Pero lo triste, ¿no? Que ella era alguien. Sin ti, Y por estar por ejemplo, con él pasó a no ser nada. Claro, por ejemplo dice, sin ti soy bien poca cosa, mi valor lo determina el amor que me tengas si existo para los demás en la medida que tú me quieras. Por eso. Claro, y en realidad esa es la postura que adopta ella, digamos. Digo, porque acá también aparece eso de que, bueno, esto es lo que ella siente y así es como se siente. Probablemente sí sea cierto que en ese tipo de círculos de artistas, de ese París de los años 20, Diego era una figura importante también. Digo, Diego era una figura... ¿Por qué ella no se va a México enseguida cuando muere el hijo? En realidad se va Diego, vuelve Diego, digamos, solo... Por el dinero. Supuestamente se va Diego solo por el dinero, pero... Como vemos, pero si él le manda dinero a ella, ¿por qué no agarra y se va a México? Sí, pero no es lo suficiente. Ella dice que él se va porque no había dinero para los dos. No, igual está bien lo que pregunta Susana, pero cuando él le empieza a mandar dinero, él tampoco le contesta y ella empieza a entender que si va a México no es no para quiere estar. que va. Claro. Pero a mí me parece que ella construye vamos a decir, una realidad de que cómo ella iba a ir y lo iba a molestar cuando... O sea, que todo lo pasaba por el valor de la pintura, ¿no? Porque así como ella al principio, cuando era más joven, se dedicaba a full, que no quería ni hacer teatro para no escuchar y poder estar totalmente concentrada. Entonces a mí me parece que entra en esa idea, ¿viste? Y como que al final no se decide irse con él a pesar de que había un problema de plata, porque era como que lo molestaba, ¿viste? Aparte, pero ella sigue haciendo bosquejos y sigue pintando, y después de muchos años triunfa. Claro, pero ella vuelve a pintar. Acá hablamos un poco más de la novela que la vida real. Yo la vida real ni idea. Pero en la novelita esta, ella vuelve a pintar más por necesidad y por hambre que por pintar. Claro. Y después de un tiempo, ¿no? Incluso ahí hay algo interesante, que ella vuelve a pintar y cuando pinta le manda el grabado a Diego para que Diego le dé una devolución que no le da. Dice en un momento, Diego, eran tus manos y no las mías las que se movían cuando empieza a dibujar. Ella ahí todavía está como supeditada a la figura de Diego, que claramente... A la opinión. A la opinión, a la figura de Diego, que claramente Diego Rivera es alguien muy importante, lo fue siempre. Y bueno, ahí también hay algo de esta simetría de la mujer, de todo lo que Diego no la dejaba hacer o ella no hacía para no molestarlo a Diego cuando él pintaba. Y sí, porque si entregó al hijo a esa otra familia para que no lo molestara Diego, para que el llanto no lo moleste, imagínate todo lo que ella dejó de hacer. Claro, por eso digo, la entrega de ella era muy grande por Diego. Ahí sí hay algo un poco de este amor muy ciego, muy pasional, muy exagerado, de poner mucho a la figura del otro como muy grande y muy poderosa por sobre uno. Como desmedido, ¿no?
Claro, incluso yo no sé si tienen ustedes presente, eso es un poco también tiene que ver con, no sé si tienen presente la obra de Diego Rivera, pero el muralismo se caracteriza por estas figuras de hombres con un tamaño muy desmedido también. Sí, y rudos. Rudos y superhombres, supermachos, si querés, bueno, hay algo ahí también. Sí. Hay algo ahí también de esa contraposición de esas imágenes que te pueden remitir a Rivera versus esta mujer totalmente frágil que ves, no sé, acá. Además, él era así como de un tamaño desmedido también. 1,83 medían. Y era No es grandote. tanto eso. Un 83 no es tanto. El tema es, me parece que no era la altura. Si bien era alto, no era una altura, no era tan La alto. personalidad era. Y el, no, y el Claro. cuerpo grandote, viste, con mucho abdomen, Sí. así como una persona imponente. Así que bueno, por un lado tenemos esta figura de la espera constante de Kiela en todas estas cartas, que si lo pensamos, por más que podamos decir Kiela se va dando cuenta, Kiela le sigue escribiendo, o sea, todavía algo está esperando ahí. Para algo escribe, ¿se entiende lo que quiero decir? Ella cuando escribe algo está esperando. Bueno, tal vez también el escribir es una manera de ir transparentando su angustia, ¿no? Y elaborándola. Uh-huh. Sí. Y otra cosa que define Barthes en este libro es el por qué. Porque si hay una pregunta que ella se hace todo el tiempo es ¿por qué? ¿Por qué no soy amada? Dice Barthes. Al mismo tiempo que se pregunta, el sujeto amado, ¿no? Al mismo tiempo que se pregunta obsesivamente por qué no es amado, el objeto amoroso vive en la creencia de que, en realidad, el objeto amado lo ama, pero no lo dice. Y hay algo de eso en ella también, porque ella lo justifica todo el tiempo a él. Justifica el por qué no le está escribiendo, por qué no le manda plata al principio. Sí. Ella lo va justificando. Es claramente el proceso de un duelo esto, porque ella pone en ella la culpa de muchas cosas, incluso mantiene todo igual. Digo, ella está constantemente esperando al mismo tiempo que justificándolo a él y no entendiendo bien qué está pasando. Y dice en un momento: por primera vez a lo largo de estos 4 largos años siento que no estás lejos, estoy llena de ti, es decir, de tu pintura. Ella es como que todo le cuesta mucho darse cuenta, quizás porque le cuesta también mucho darse cuenta, por ejemplo, de lo que pasó con el hijo, ¿sí? Ahí también hay una culpa muy grande de ella, y en ese por qué no solo tiene que ver tampoco con Diego, sino que ella al mismo tiempo está como un poco haciendo el duelo de esto que le pasó con el hijo. Y sí. Que Además estuvo enferma ella, se ve que también estaba débil, ¿no? igual eso es lógico porque vivía, por lo que dice acá, en malas condiciones, sin plata, Sí, casi sí, no comía. Sí. No tenía para el carbón y hacía mucho frío. Y que también tiene un poco que ver con esta vida de artistas y la bohemia, digamos, que es todo por el arte, digamos, y nada de subsistencia. Y lo que es clave acá, que pasa en estas cartas, es esta falta de respuesta, este mutismo de Diego ante ella. Y un poco acá la definición se centra en lo que le pasaría al sujeto amoroso. El sujeto amoroso se angustia de que el objeto amado responda parsimoniosamente o no responda a las palabras que le dirige. Fíjense como en estas, en estas citas lo que está siempre en foco es un poco la angustia del sujeto amoroso. El sujeto que ama, y cómo ese sujeto, que en este caso es Angelina, constantemente está angustiada. Y un poco lo que va haciendo es desentrañar el porqué de esa angustia. Porque en esa carta donde ella va contando un poco toda su historia, digo, de por qué fue a París, su carrera, donde cuenta lo del hijo,
su angustia en realidad no solo tiene que ver con Diego, tiene que ver un poco también en todo lo que ella abandonó por Diego y cómo ella es la que ahora está abandonada. Como que nadie le reconoce todo eso que ella dejó, ¿sí? Que en el fondo quizás ese sea el más gran dolor, el dolor más grande de Angelina. Ella abandonó al hijo prácticamente, abandonó su carrera, más allá que después la retoma, pero digo, acá un poco el foco está puesto en cómo es ese proceso, esa angustia y cómo ella realmente se llega a dar cuenta de todo lo que dejó por Diego. Incluso Claro. ella habla de todo el tiempo de no molestar a Diego, de que ella dice nunca interfería en tu independencia. Digo, Diego hacía lo que quería, ella abandonaba todo y sin embargo es como, y así me lo pagás. Sí. Pero es un proceso, digamos, hasta que ella se da cuenta quizás ya pasó mucho tiempo. A ver, denme un minuto. Incluso ya las últimas cartas ya son intervalos más grandes de tiempo. Digo, al principio le escribe mucho, después deja de escribir. En la última carta ya ella misma dice, es inútil pedirte que me escribas, sin embargo deberías hacerlo. Un poco lo que decían antes de que en la última carta se nota, que es la carta real, pero se nota ese cambio de tono, que también tiene que ver con que es la carta donde es el abandono final, digamos, de ella, por parte de tratar de reexplotar algo. ¿Sí? Sí. Es como que ella ya elaboró, ¿no? Y puede reclamar de otro modo. Sí, sí, puede que sea eso, puede también que sea como un poco el cansancio de vivir así en pos de nada, digamos. Y al mismo tiempo, una de las últimas cosas que le cuenta en la carta anterior es que ella empieza a lograr la independencia económica con estos grabados que estaba haciendo. Sí. Que digo, ahí también tiene que ver un poco cómo cambia el rol de ella cuando ella logra un poco mantenerse por ella misma y no tener que estar pendiente de él, porque eso es un poco lo que le está dando. Claro. Acá un poco lo traigo más para que lo charlemos, no tanto para que hable yo sola, pero sí un poco en estas cosas que ella abandona. Algo muy importante es todo lo que pasa con el hijo. No sé si alguien quiere contar bien qué es lo que qué pasa con el hijo de ella. Igual yo no creo que fue tan abandónica con el hijo, porque el hijo estaba mejor donde estaba. Ella no tenía calor para darle, no tenía carbón, no tenía nada. Con abandona no lo digo tanto porque, o sea, lo hace por el hijo y lo hace bien por el hijo, pero digo, hay estas partes donde dice que Diego lo quería tirar al hijo por la ventana si seguía llorando porque el que lo molestaba. Digo, y ahí hay algo en ella de nunca oponerse a Diego, de nunca discutirle, ¿se entiende? Pero el nene también tenía un problema, viste que tenía la cabeza muy grande y por eso Diego estaba enojado. Sí, es que el chico está enfermo. Otro tema es que, bueno... No aceptaba que el nene era enfermo. No está bien, ¿no? Pero, o sea, el hijo igual nació, pero fue un hijo no acordado, creo yo. Creo que él no quería tener hijos. Y no, ninguno, porque la otra nena tampoco cargo a ella del hijo. De la otra nena tampoco se hizo cargo. Claro. Solo para mandarle plata. Para pasarle plata. Claro, pero quiero decir que eso hacía como que, bueno, yo el hijo no lo quería, ahora ocúpate vos. Igualmente trasluce como que él lo quería al nene y le daba lástima porque el nene sufría en una parte. Sí, pero un poco eso es de vuelta ella justificándolo, porque en realidad... Sí, a mí me quedó esa duda también, ¿no? Si era tan real o como era. Sí, porque incluso no por lo que ella misma dice, no parece que él tampoco... Él no hace ningún esfuerzo por el nene. No, y tampoco se preocupa, ella habla de ir a visitarlo. Sí, pero el día ese de frío es la primera vez que dejó
pinceles y se fue a buscar carbón, que no era propio de él tampoco eso. Sentiría frío él. Claro. Sí, puede Sí. ser. No, igual Sí, puede es ser como que le duela. la Tampoco única es que... manifestación amorosa que tuvo. Yo creo que él no aceptaba nada, o sea, de pronto, bueno, la paternidad, pero y Ni ella, tampoco las mujeres, ¿no? Como que no era un ¿Cuándo estuvo hombre. Laura después de la que dejó también en París y de la otra que estuvo en México? ¿Después ya estuvo Frida Kahlo o hubo otras en el medio? Hubo otras en el medio seguro porque era el gran señor de las amantes, pero ahí me fijo, pues no me fijé. Y con Frida también había otras. Sí, siempre hubo otras, pero... Sí, Que después de Frida tuvo otras esposas, si yo no me equivoco. O claro. sea, la verdad que se casó para 10 vidas. Porque estuvo Angelina, Guadalupe Marín, que es la que decía antes, estuvo Frida Kahlo después, y después de Frida, Emma Hurtado. 4 matrimonios tuvo. Pero, bien claro. bohemio, No son tantos 4 o 5. No, la verdad que no son tantos. Pensé que era bien, más. Pero esos son matrimonios, matrimonios. Claro, eso con las que se Porque casó. Después tuvo muchas por amantes. eso, por ahí se casó con esa, pero tuvo otras mujeres. Bueno, pero Pero con esta es con la que estuvo más años, ¿no? 10 10 años años. tuvo. Por eso ella estaba tan convencida, no, profundamente, me parece los que estuvo más sentimientos con que Frida, ¿eh? Me parece que estuvo muchos más años con Frida. ¿Más Porque de 10? se casaron en el Frida 29 y ella se murió en el 54 y al año siguiente él se vuelve a casar. Pasa que con Frida también tenían esto de las idas y vueltas. Y Eso te iba a demás, decir, había constantes idas y vueltas. que un Y poco, pues, claro, por eso permanecían. probablemente. Y porque probablemente Porque a Frida, veces son como mecanismos para continuar la relación. pero también hay algo en Frida Kahlo que tiene que ver un poco con la figura de Diego, que era una figura fuerte también, más allá de... Claro. Era parecida a él, era Exacto. parecida a él. Por eso, pero por eso digo que iban y venían, ¿no? No, no hablo necesariamente de fuerte por talento, por reconocimiento, pero evidentemente tenía una personalidad que tenía mucho más que ver con la de él, eran más parecidos y chocaban más, pero también eso hace como que quizás puedan Se hasta durar más. atraían, Claro. claro. Ella, yo vi un documental de Chabela Vargas que está en Netflix, muy interesante, que Chabela Vargas era lesbiana y ahí habla de una relación con Frida Kahlo. Y porque Frida Kahlo se dice que era bisexual, Sí, sí. pero Diego Pero fue quiero claramente decir el que, gran amor de su vida. ¿cómo? Que Diego Rivera fue el gran amor de su vida. Claro, sí, sí, está bien, pero quiero decir que Ojo, también porque ella Frida también Kahlo fue el gran tenía amor de la relaciones vida de él, ¿eh? paralelas. Sí, sí, no, no, en eso, en ambos casos. Ahí hay algo también tiene que ver con que son eso, no sé, figuras. Artistas. Claro, pero son todas artistas porque la segunda esposa era escritora y me la juego que la siguiente también. Ahí hay algo de un mundillo artístico. Muchas Y veces bueno, pero pasa. es con los que se relacionaba también. Sí, sí. Eh, y otra cuestión que aparece como para mí que es muy importante en el texto y que tiene que ver un poco con la figura de Angelina como artista. Y no solo tanto Angelina en relación con Diego y en su relación a Diego, sino para pensar un poco la figura de la mujer artista a principios de siglo. Porque si nosotras pensamos en pintores o pintoras, en general pensamos en pintores hombres. Y quizás la excepción a todo esto es justamente Frida Kahlo, que se nos puede venir a la cabeza, pero digamos, es una excepción justamente. No sé cuántas pintoras mujeres de esa época me pueden nombrar, pero yo al menos puedo nombrar muy pocas. Y que ya tiene que ver más con que no son quizás tan conocidas como podría decir, no sé, Pablo Picasso, Salvador Dalí, por poner ejemplos muy obvios, ¿sí? Entonces aparece acá un poco esta figura de este matrimonio de artistas donde Diego no solo es una figura muy fuerte y muy importante en México, o sea, es una figura muy importante, Diego Rivera, sino que además aparece esta idea de las posibilidades que tiene un artista hombre y una artista mujer. Porque Angelina cuenta un poco su recorrido y cómo, por qué va a París Angelina. O qué hacía en Rusia, por qué va a París.
Sí, en Rusia iba a una escuela de arte y en París era eso, ¿no? Seguir la carrera de pintura. Claro, porque las Aparte, París en ese momento era el centro de... Claro, Claro, París era el centro de todo, del arte, desde finales del siglo XIX a, yo diría que hasta fines de los años 20, que la generación de París es una generación muy importante, no solo para los pintores, para los escritores, para sí. los Escritores también. para los Fíjate que latinoamericanos. las Ocampo también fueron, ¿no? No, pero Rubén Darío, todos, o sea, por más Sí, allá de sí, que sí, se sí. consagraran acá, los artistas querían ser exitosos en Europa. Y Europa era París, no era otro Claro. lugar. Claro. Con Sí. Pero suerte quiero algo de decir, Italia, por pero ejemplo, París. las mujeres también, como que las mujeres, a pesar de lo... Sí, porque eran todos de- círculos de artistas, se generaba esto, claro, incluso con los escritores norteamericanos y demás. Hay algo que fue de lo que es todo el continente americano, que fue irse a París como si fuera la graduación, lo que te hacía artista. Era el viaje a París que tenías que tener para graduarte de artista, entre comillas, de verdad. Porque vos podías ser muy reconocido en América, pero si no te reconocían en París no servía de nada. Aparte en París además, estaban los grupos, viste que se armaban los grupos. claro, y Claro, por tenías que eso. entablar relaciones, ¿no? Te tenías que relacionar con esa gente, ese mundillo. Sí, sí, es una idea que con París no es que se murió en esta época, pero en esta época era particularmente muy fuerte porque todo el mundo viajaba a París. También tenía que ver con que los que eran artistas en general algo de plata tenían, pero bueno, hay algo Para, de eso. para dedicarse al arte había que tener plata. Y pero vos pusiste el ejemplo de las Ocampos, por ejemplo, que no cualquier Sí. mujer podía viajar sola a un No, lugar no. así. Sobre todo en el caso de las mujeres, porque acá aparece algo interesante que es un poco lo que quiere recuperar Elena Poniatowska, que es esta figura de Angelina, no solo como esta mujer abandonada y angustiada y desesperada, sino es la figura de Angelina como mujer en sí y como artista. O sea, un poco cuenta esto también las vicisitudes de una mujer artista en esa época. Particularmente ella se casó con Diego Rivera, pero digo, había muchas mujeres artistas que quizás quedaron muy borradas por la historia, porque, bueno, tenían muchas menos posibilidades que los Por el hombres. machismo de esa época. Claro, y por la cantidad de posibilidades que podía tener una mujer en esa época, que eran muchísimas menos. Repito, son muy pocas las mujeres que podemos nombrar cuando pensamos en artistas de esa época, y repito, Frida Kahlo es una súper excepción, porque aparte su obra es muy particular, pero digo, a mí se me ocurre, no sé, Tarsila Amaral, que es una pintora brasileña, y no muchas más. Un par de surrealistas, no sé, españolas, pero digo, no son artistas tan conocidas. Y hay un poco, Claro, verlas las sabía, pero no llegaban a tener el conocimiento. incluso Angelina, pensemos, ella va de Rusia a estudiar a París porque es esto, es aparte del viaje del artista, la graduación, a donde tiene que ir a estudiar para poder perfeccionarse, porque en París estaban los que pintaban. Digo, si vos querías perfeccionarte tenías que ir a París. Y como decía antes, también tiene que ver un poco con la plata, porque ella va a París porque tiene esta tía, ¿era? Sí, Pero había una Natalia. herencia, había plata. Fíjense cómo ahí ella puede ir porque también tiene cierta posición económica. Y acá hay algo importante que yo no marqué, pero que no dije antes, pero lo que cuando fue Diego Rivera a París, creo que se lo conoce como el periodo azul, sí, el periodo azul de Diego Rivera, porque no hacía lo que por lo que nosotros lo conocemos a él, lo conocemos por esos murales de la revolución y demás, y en realidad lo que él pintaba en esa otra época era algo más parecido a, no sé si el cubismo, pero es cualquier otro tipo de pintura lo que terminó haciendo después. Y eso también hace un poco que sea una parte de su obra que queda relegada, porque, repito, Diego fue el artista de la Revolución Mexicana, y ahí es como que el resto quedó medio borrado de su historia. Ella tenía cuadros de él, pero no se animaba a venderlos, porque eran de él. Porque también de eso podría, si hubiera sido, digamos,
Y habría más que, viva, no sé bien qué podría haber si vendido ella y los tratado. tuvo realmente, no sé qué hizo después, pero espero que los haya vendido, porque Sí. ya Por para... eso digo, si estaba muerta de hambre y con esos cuadros ahí, Pero si cuadros, no bocetos, tocaba no el sé. delantal ni los pinceles, menos iba a Sí. tocar los cuadros. Ya Y sé, pero venderlo. bueno, cuando vos tenés hambre tenés que reaccionar de otro modo. Bueno, pero O estás enferma, porque ella estuvo muy enferma. No sé, podría bueno, haber hecho algo. sí. Pero bueno, ella por eso también empieza a hacer estos pedidos de grabados que le hacen. Digo, ahí ella empieza ahí al revés, en vez de seguir estando pendiente de Diego, más allá de que siente que dibuja por Diego y le manda lo que dibuja a él y demás, ahí empieza como a adquirir cierta independencia, porque es esa Sí, independencia la que va a hacer que ella pueda salir adelante. No solo por esa última claro. carta, ella todo el tiempo desea viajar a México por conocer la tierra de Diego y demás, y a pesar de toda esta relación trunca, digamos, digo que Diego nunca más le responde, a pesar de todo, ella termina yendo a México. Digo, Sí. fíjense cómo ahí hay algo de ella que todavía ahí lo tenía y que todo eso que quería conocer de Diego, de lo que contaba Diego, lo termina haciendo porque ella se termina yendo a México. Y ella era una rusa en Y París, no, podría no haber ido anoté a el cualquier lugar. apellido. ¿Cómo era el apellido? ¿Cómo era el apellido de ella? Veloz, Disculpa. para, Eh, para ver si lo escribí en algún lugar. Acá, Veloz. Angelina, Veloz con doble F y B larga. ajá, Ah, gracias. doble, sí, Angelina Velo. B larga. Porque así Viste qué después duro la cuando se lo googleo. encuentra y ni siquiera la conoce. Mala miércoles. Es que él debería ser un tipo de Sí. mierda, la verdad, con pocas palabras. Sí, porque con Frida también fue malvado. ¿Cómo, che? Que con No, Laura, yo dije que era un tipo de mierda, Sí. sí. pero Yo sé que con Frida fue malvado. Era un bohemio el tipo. Sí, bueno, pero podría ser un bohemio constructivo. no, bueno, sí, sí, también tiene esto que pasa cuando vos a esta gente que le dicen que son genios y que se convierten en los portavoces de algo, también hay algo en esa figura que se rompe un poco con esto de ser el genio, el gran artista, Se el la gran... terminan creyendo. Claro, y construís Claro, como un monstruo también. pero vos fíjate, por ejemplo, Salvador Dalí, que también era un personaje, pero él con su mujer aparentemente era una buena persona. Bueno, sí, sí, no quiere decir que todos sean malos tipos en ese sentido, Claro, pero bueno. Sí, pero en este también uno tiene que entender que por ahí, así como el amor nace, se muere. Se le moría el amor y buscaba otro. yo no creo que hubiera amor. El tema sea que le hubiera avisado igual a por Angelina. Claro, Pero que bueno, tuviera también, consideración de la otra persona. no, pero hay algo que ahí es cierto, es que más allá de que a él el amor se muera o porque estaba con Angelina, o sea, no importa, en todo lo que va contando Angelina, incluso de su relación con Diego, cuando estaba con Diego, hay como un destrato muy grande de Diego hacia ella, Claro, en donde ella aparece como un objeto decorativo al lado de él, donde ella trata de no molestarlo, de no interrumpirlo. Ella sabe que tiene, no sé, este affair con esta otra mujer. Y bueno, yo no dije nada, vos siempre pudiste hacer lo que quisiste. Tiene que ver con la posición de sumisa y de Que ella pasividad. eligió también, ojo, ¿eh? Claro, que ella adopta, tiene que ver con eso y también tiene que ver un poco con que él se aprovecha un poco de que ella es así. Es como que aparece ese doble juego donde, bueno, como una relación tóxica que se le dice ahora, pero que no Sí, funciona bien. Ahí hay dos personalidades muy opuestas y una se aprovecha y la otra no se puede correr de ese lugar. Le cuesta, aparte, Diego se fue mucho antes de que empiecen estas cartas y acá todavía vemos como ella va reflexionando y todavía sigue esperando en gran medida una respuesta. Era una respuesta que no va a llegar y que probablemente cuando él se fue ya tendría que haber sabido que no iba a llegar. yo digo que en parte esas cartas, no sé, yo lo siento como una volver, a pesar de que ella fue re feliz y que si volvieran a ser, ella se acuerda de esos 10 años, pero como que fue, inconscientemente fue buscando como un desprendimiento de eso, a Es la pesar forma de de elaborar el duelo. Es la forma de elaborar el duelo, sí, sí, ese es el proceso que tiene ella.
Claro, ¿Viste cuando los psicólogos te dicen escribí? Bueno, ella a pesar de no haber ido al psicólogo, escribió y fue elaborando ese duelo. Y un poco lo que les decía antes de ella como artista, lo que se deja un poco traslucir en la novela es que ella cuando está con Diego, un poco deja de lado su propia creación artística porque pasa a hacer esto, pasa a ser la que está al lado de Diego Rivera. ¿Para qué va a pintar ella si el otro es el gran Diego, sí? La opaca. No, no tanto porque ella se siente opacada, sino como ¿para qué? Ya no tiene sentido, ahora estoy con él. Y ahí hay algo de ella que también abandona, digo, pensando en abandona como algo que deja de hacer, no necesariamente como el abandono, pero ahí hay algo que ella deja de lado porque ahora ella lo ama a Diego y está con Diego. Hay algo también de un amor como muy desmesurado de ella por Diego, casi como que lo idolatrara más que amarlo. O sea, hay como un amor muy, muy desmesurado. Sí, sí. Y ella pasa a convertirse un poco en esta mujer que vive a la sombra de el genio aparte, porque digo, ahí tenemos como ese tipo de figura, no es cualquier pintor, digo, no es un medio pelo, es como este gran hombre, que incluso a los 20 Diego Rivera no era tan importante como lo podemos imaginar ahora, pero bueno, pasa a ser un poco a la luz de cuando escribe Elena Poniatowska la novela y sí, es como el genio, el gran hombre. Pero debería ser un pintor importante ahí en París para Es lo la que era misma en esa época, no época, sé, ¿no? de Neruda, perdón, de Picasso. Digo, había muchos. Era una época, aparte era toda la época del surrealismo, estaba todo en esa época en París. Acá encontré unas fotos en las que están ellos dos, y te digo él, lo que no sé si se ve, si lo pongo así, ¿se ve? No, pero si querés hacer El esto, tamaño. si querés pasámela y la comparto yo, pasámela por WhatsApp. Ok, yo abro. Se ve él, cómo era él de imponente, Mostrarles. no tanto. Fíjense, ¿ven lo que les muestro? Sí. Bueno, estos son algunos grabados de Angelina. No sé, me pareció interesante ver un poco de esto para pensar a ella también en función de su obra y no estarla pensando constantemente en No función... se ve los ¿Esto? dibujos, ¿eh? Dice, ¿No lo ven ahí? ahora sí. Qué lindo que pintaba, che. Estos son grabados. Esto lo traje porque la obra habla de Están grabados hermosos, y habla de grabados que hace hermosos. habla de grabados que hace para editoriales. Ahí también hay algo que es interesante. Para un artista por ir a hacer un trabajo por encargo no está tan bueno como la creación propia, ¿no? Entonces también por Claro, eso ella cuando habla de sus propios grabados, que le habla a Diego, se los muestra, pero ella habla como un poco como si fuera un trabajo menor, pero son muy hermosos. Y a ver Y aquí, se nota un poco la influencia de él también, sobre todo en el tercero. en este, Mira, en el anterior. en la este. maternidad, ¿no? La ajá. maternidad En que este, para en él. el tercero, ¿ves? Y acá también hay Sí. otros grabados y estos son más como dibujos, pero miren. Ajá. Este es muy hermoso con el gatito también. Son muy lindos. Pero bueno, un poco también para pensarla ella, porque es cierto que algo que por ahí a mí me hace un poco más de ruido, quizás pensando este texto, o sea, la novela fue escrita a fines de los 70. Quizás hoy a nosotras ya en el más de no, 50 años después, hace un poco de ruido que hay algo que genera un poco la novela, es que siempre la pensemos a Angelina en comparación con Diego, porque Diego está constantemente en el texto, Angelina no aparece tanto sola, todo el tiempo le Claro, habla a él, es su figura, la figura de Diego es mucho más grande también que la de Angelina en la novela, porque Diego está como un fantasma sobrevolando todo el tiempo, omnipresente está, no se va nunca, claro. claro. Y un poco pensar en sus pinturas es también reconocerla a ella y traerla a ella como figura y como lo que fue, digo, también fue una artista. Y por eso les decía antes que ella cuando vuelve a... ¿Me pasaste la foto, ma? No, Sí, no me llegó para... ¿no? No. Cuando ella Yo te la vuelve... pasé y acá me da como La vanguardia y los amores perros, se llama. Ah, acá está. Ahí. Acá. ¿La ven? Sí. Sí, Él es grandote, ¿eh? Ahí está.
Eso es lo que decía yo, no es tanto lo alto, sino lo corpulento. ¿No? Ay, no lo veo a él. Su postura está delante de ella, su postura frente a la vida, Ahora. mira. Sí, 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 es verdad. Está muy bien eso. Y ella como atrás, escondida. sí, como metida dentro de una cueva, parece. Sí. Sí. No, no, pero No es chiquita, fíjate que ella no es chiquita, no es menudita, Pero él la pero él es opaca imponente, totalmente. él es imponente. Sí. Y por lo que decía era sucio, ¿viste? Sí, Bueno. la ropa, como que le faltaba cuando lo conoce, ¿no? Le Sí. faltaba el cuidado Le de una faltaba mujer. una mujer que lo atienda. Y bueno, pero también eso tiene que ver que es la postura que ella adopta con él. Y de Lo la que vos época, elegís en la vida. pero también de la época. Bueno, pero digo, ella también ahí como que reconoce qué le aportaba a ella a Diego. Y bueno, ella era la mujer que Claro, lo atendía. claro. Y un poco lo que les decía después Angelina, más allá de estas cartas, de estos grabados que hizo para sobrevivir, viaja a México y les voy a mostrar algunos cuadros de ella, de su época ya Ay, en mira qué México. lindos. Esto ya es México. Qué bueno. Es como otro estilo el que hacía antes, pero Y el color, ¿no? Que es muy antes era lindo. todo blanco y negro. Lo muestro porque Muy lindo son está. muy lindos y... A ver, este es el retrato de una mujer. Vos mirá qué bien que está en la fisonomía, che. Sí, Y, todos los detalles del sillón, y ¿no? este De que la les... tela. El estampado del vestido. Sí, Ah, Mira. ya, qué hermoso. sí. Entiendo que son cuadros que están todos en México hoy por hoy, hasta por lo que entendí. Pero nada, un poco para traerla a ella también y cerrar un poco toda esta historia donde ella es una mujer sumisa, sufriente, pasiva, pero como también la novela relata eso, relata cómo ella acepta esa ruptura, digamos, ese abandono, cómo acepta también lo que pasó con el hijo y cómo logra esa independencia de vuelta y logra ponerse ella como mujer, como artista por adelante y sale adelante, digamos. Estos son muy posteriores al 20, creo que son del 40, el 50, los cuadros, pero digo, también está bueno ver cómo siguió eso. Cómo se supera, ¿no? Sobre todo porque la figura de Diego sí sabemos cómo siguió, pero ella es como una figura mucho más adyacente. Más dejada de lado. Por lo que vi hubo... Más periférica. Sí, pero esto te demuestra que luchó y salió adelante. Exacto. Sí, sí. No, pero cuando pienso en figura periférica lo digo más en función de qué es lo reconocido y qué no, incluso no solo acá Claro. en México, pero sí un poco con estos movimientos más feministas de estos últimos años, por lo que yo estuve viendo, hubo varias muestras de las obras de Angelina y una recuperación de la figura. Claramente este texto ayudó mucho, ya en su momento, que también se inscribe en lo que es la segunda ola del feminismo y en lo que es la recuperación de ciertas figuras que de vuelta eran la mujer que acompaña al hombre, cuando en realidad también tenían, digamos, sus propios valores y valían por sí mismas, no solo por ser la esposa de o la mujer que abandonó Diego, ¿sí? Que por eso marco la diferencia, porque en la vida de Diego existe alguien como Frida Kahlo, que es un nombre propio muy fuerte, pero bueno, es un poco una excepción a la regla de muchas mujeres que acompañaron a hombres artistas. Incluso vos dabas el ejemplo antes de Lazo Campo. Bueno, Silvina también es una figura que se recuperó mucho más adelante en el tiempo que la figura de Bioy Casares. Digo, recién en los 90 se empieza a leer mucho más a Silvina y Bioy Casares. Bueno, pero me parece también que en ese caso era como que Silvina era una adelantada, ¿no? Para su época por ser mujer. No, está bien, no lo pongo tanto, por ejemplo, eso, pero digo, es algo que ha pasado de la esposa de, la mujer de, en estos matrimonios de artistas, digamos. Así que no sé si alguien quiere hacer algún comentario, decir algo. Había más acá, no. Creo que estuvo muy buena, a mí me gustó mucho porque aparte nos ayudó a conocer más a fondo la vida de él.
y es también eso que les decía antes, es un periodo de la vida de él que no está tan, que no se piensa mucho porque es su periodo no en México, digamos. Che, este también es de ella, qué lindo. No, de él, Este es de él. ¿no? Ah, ¿este es de él? Tendría que Es chequear. ella, supuestamente. Claro, es ella. Para mí es de ella. Si él lo pintaba así. Es que él pintaba así Muy antes. bueno está. Pero mirá cómo tenía el gato negro siempre. En el otro también estaba el gato negro. A ver, Sí. ya les confirmo exactamente. Ay. Bueno. Ay, porque yo me lo había anotado y no sé dónde me lo metí. Pero espera, ¿eh? Porque para mí es de ella porque está el sillón con todos los detalles y todo es como ella dibujaba. Sí. Acá. Eh, Ay, no. Acá está. Ay, ahora no lo estoy encontrando, pero sabes que a mí me había generado la misma duda y lo había buscado y ahora no lo encuentro. Sí, no te preocupes. Pero sí, tranquilamente podría ser de ella. Bueno, después lo busco Para y mí se es de los ella por paso. varios motivos, ¿viste? Lo busco y se los paso, porque así rápido no voy a Bárbara. sacar. Así que bueno, nada, fue breve, quizás no, es interesante para pensar un poco lo que veníamos diciendo, esto de la figura de la mujer, un poco conocer también otra cara de Diego, pero también conocerla a ella y esto de buscar sus obras y demás está bueno para pensar a esa mujer que leemos desde esta escritura ficcionada o desde esa carta real y ver cómo evolucionó también incluso en su propio arte. Claro. Espere que está acá, ahí está. Así que, bueno, eso fue la novelita, que entiendo que les gustó a todas. Que es Sí. triste, pero es como atrapante. Aparte del hecho de que sean cartas, hace que se lea un poco más rápido y fácil. Ahora, no solo, a mí me da la impresión que no solo, o sea, como que resurgió ella en su trabajo, sino que también como que fue medianamente, viste, aceptando esta realidad que no era realidad, ¿no? Porque siempre las cartas terminaba con amor, te abraza, era todo. Y en una de las últimas le pone, para terminar, te abrazo con afecto. Claro, sí, ahí hay algo en cómo se va dirigiendo a él en las cartas que se va erosionando también y como que ella empieza a estar harta, si querés. Incluso Claro, las va primeras cartas, enamorando, ¿no? las últimas cartas ya son más espaciadas, digo, la última es de julio y la anterior es de febrero y en diciembre le escribe una carta atrás de la otra prácticamente. Ahí hay algo también de como que se va cansando ella. No solo porque esté enferma, digo, ya no tiene tiempo para dedicarle a esto. Que son dos Sí, en cosas una muy... parte viste que ella había estado enferma, entonces le dice que no le había dicho que era neumonía para no preocuparlo, como si el otro se preocupase. Bueno, pero es un poco esa esperanza que ella no Sí, pierde. claro, ya sé, pero me causó No, pero gracia. lo triste es Siempre cuidándolo. cómo termina, o sea, el último párrafo, ¿no? Cuando ella logra ir a México y en un concierto, creo que fue, sí. Sí, que lo ve. Él pasó por al lado de ella y no la reconoció.
Pero eso es real, ¿eh? Eso es real. Eso es real. Es la triste Bueno, ahí realidad. terminó ella, pero ella tampoco se acercó. Fíjate, ¿no? Es como que ella ya ahí No, había ya pasado no. 13 años donde el contacto y la respuesta de él, aunque sea por escrito, no existió como para... Es como que también la imagen física de una persona, al no vincularte, es como que se va desdibujando. Sobre todo Sí, cuando, bueno, ¿viste? Para la persona que cambia tanto físicamente, sí. Y puede hay, ser, es algo, un punto a favor de Diego. y algo que no, Miremoslo amorosamente. y algo que no dijimos, pero que antes de terminar me parece importante resaltar que si bien él no respondía, o sea, hay, hay un abandono y un dejar de lado, algo como muy peyorativo con ella al no responderle, pero el hecho de que ella siempre le esté escribiendo y lo esté pensando, digamos, es la manera también que ella tiene de hacérselo presente, digo, en todo este tiempo. De Sí. tenerlo ahí de algo, digo, de esperar algo al menos, más allá de ese dinero que le manda, que de vuelta es peyorativo, le manda solo dinero sin no sé, para que te compres carbón. Igualmente a favor de Diego, tenemos que pensar que estas cartas fueron escritas por otra persona, no las No, bueno, primeras, pero acá al estamos, menos la sí. última. No, está bien, pero estamos pensando en Diego como personaje ficcional también, porque acá juega como un personaje Claro. ficcional. Una mezcla de personaje ficcional, o sea, también está eso. Sabemos que habla de una persona, las dos son personas reales, públicas, de las que podemos saber algo, pero al mismo tiempo son un poco de ficción, o sea, está ese juego. Y que es un juego en el que se mete a propósito de que imaginemos que ese es el Diego real, que por ahí este era el Diego real igual, y que esa es la Angelina real. Por ahí la Angelina real no era quizás tan sumisa, o sí, no lo sabemos. Un poco Lo el que juego pasa es es que, ese, que imaginemos. sí, por la historia de él, uno podría pensar que puede ser Y que la autora algo cercano a... claro, y la autora juega con eso, juega con ese conocimiento tan fuerte que sí se tiene de Diego y no de ella. Claro, Vos al que conoces o podés saber más cosas es de Diego. claro. Por eso yo Y es como que decía, uno también tiene prejuicios. claro, y por eso yo decía que incluso hay gente que piensa a esta novela como una respuesta a esa biografía oficial de Diego Rivera que le escribe el amigo, donde Diego Rivera es el más bueno, el más lindo, el mejor artista, el más mexicano. Claro. Así que bueno, eso fue, querido Diego, te abraza Kiela. Para la próxima vamos a leer otro texto de un mexicano, en este caso hombre, que esperen porque me equivoco siempre con el nombre. Es de José Emilio Pacheco. Y estoy entre dos, así que mañana cuando se los mande les aviso, porque estoy entre dos textos. Pero para ver un poco... para ver otro texto que me parece lindo. Cualquiera de los dos que les voy a mandar es breve, así que mañana se van a enterar. Pero un poco la idea con este texto es pensar la adolescencia, la niñez. O sea, como los recuerdos desde un adulto que escribe su adolescencia, su niñez. Y hay algunas cositas que se tocan con esto, así que se los paso. Me decido esta noche y se los paso mañana. Bueno. Muchas gracias, muy lindo. Muchas gracias a ustedes por sumarse y espero que el Buen próximo fin les de. guste. Dale, igualmente. Buen fin de. Buen fin de chicos. Bueno, gracias igualmente. Gracias, Laura. Chao, Chao, chao. chicas. Chao.